De nuevo nos encontramos para continuar con la serie La oración en la iglesia primitiva y en la iglesia de hoy. En el primer encuentro vimos la oración por la dirección de Dios para la iglesia. En el segundo encuentro vimos la oración por la dirección del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad estaremos estudiando la oración en la vida de los primeros creyentes. Abordaremos este tema bajo el capítulo 4 de los Hechos, versículos 23 al 31. Y les voy a rogar que ustedes ya de una vez busquen en sus Biblias, y espero que hayan traído alguna. Si no tienen, probablemente tenemos aquí en este centro, en este grupo pequeño, tenemos alguna Biblia para facilitársela a usted. Hechos, capítulo 4, 23 al 31. Tercer estudio de nuestra serie. Vamos a comenzar nuestro estudio. Pablo dijo a los corintios que la iglesia es una comunidad de miembros y que ella es el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 al 14. Él les enfatizó que si un miembro padecía dolor, los otros también lo padecían. Y si un miembro disfrutaba de gozo, los otros también disfrutaban de gozo. Primera a los Corintios 12, 26. Yo siempre he sostenido que la iglesia es un organismo. Está viva en sí misma porque se está integrada de personas que comparten la vida eterna. Estas personas, unidas por el Espíritu Santo, juntas y perseverando en oración, vivirán en una atmósfera de poder, donde la voluntad de Dios es lo que prevalece. Veamos hoy qué sucedió con la iglesia primigenia del libro de los Hechos. Y es ahora cuando vamos a leer Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31. Dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios, diciendo: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confragulan contra el Señor y contra su ungido. También continúa diciendo la palabra de Dios en ese mismo texto: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En los evangelios vemos a Jesús siempre dependiendo de la oración. En el libro de los Hechos vemos también una comunidad de cristianos que vivían en oración. Y en relación con la oración quisiera hacer unas preguntas antes de entrar en el texto que vamos a leer, que vamos a estudiar. ¿Qué sucedió con la iglesia del libro de los Hechos? Vayan pensando esto. ¿Qué sucedió con esa iglesia en relación con la oración? Cuando ellos llevaron una vida de oración constante, ¿qué cosas pasaron? ¿Cómo fue la vida de oración de ellos y cómo formó su carácter? ¿Cómo la vida de oración formó el carácter de esos creyentes? La comunidad de cristianos en el libro de los Hechos
dependían, dependían de la oración. Ellos dependían de la oración. Al igual que Jesús dependía de la oración, ellos también lo estaban haciendo. La oración fue clave en la vida comunitaria de los primeros cristianos. Ellos entendían que como iglesia incipiente, embrionaria o naciente, dependían totalmente del Señor. Por su falta de fortaleza, como seres humanos, tenían que hacerlo. Tenían que depender del Señor. Hoy nosotros también tenemos que reconocer nuestras debilidades. Que no somos superhombres o supermujeres. Que tenemos que depender como ellos dependían y como Jesús dependió de la oración. Ellos sabían, comprendían que no debían actuar como si fuesen autosuficientes. Entonces, el oxígeno que mantenía fuerte a esa iglesia en Cristo era indiscutiblemente dedicarse constantemente a la oración. Esta actitud la tuvieron en cada circunstancia que atravesaron en su historia. Por ejemplo, al principio, para recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que fue el cumplimiento de la promesa de Jesucristo, y para recibirla, ellos mantuvieron una actitud humilde y de fe. Y así pudieron recibir la promesa. Eso se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14 y Hechos capítulo 2, versículo 1. Hermanos, los discípulos, ellos oraron cuando les tocó tomar decisiones importantes. Ellos oraron en medio de las persecuciones que tuvieron. Ellos oraron cuando enviaron misioneros a otras partes a llevar el evangelio. Esta fue su vida. La oración de los primeros cristianos fue su fuerza. La oración de los primeros cristianos fue lo que hizo que ellos experimentaran el poder de la oración. La iglesia del libro de los Hechos se fortaleció milagrosamente por la oración. Ellos pudieron decir con mucha valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:31. La iglesia de hoy, viviendo en cualquier circunstancia, en medio de dificultades, siempre tiene la posibilidad por medio de la oración de asirse a las promesas de Dios. No tenemos respuesta para todos. Dios no está demandando de nosotros ser una especie de semidioses. Él solo espera que estemos dispuestos a recibir su bendición, sus promesas, y solo esto, sobre todo, recibiendo su poder. Recibiendo su poder. Solo una iglesia que ora sin cesar y en unidad con el Espíritu Santo siempre será una comunidad santa y llena del poder del Espíritu Santo. Hoy muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no quieren obedecer la voluntad de Dios. Vamos a entrar ahora en detalle en este siguiente periodo que se llama la palabra en acción. La palabra en acción. Y para entrar acá, donde ustedes van a llenar algunos espacios, tenemos que hacernos una pregunta porque tiene que ver con lo que vamos a llenar ahora inmediatamente. ¿Cuáles fueron las cualidades de los primeros cristianos? ¿Y cómo hoy podemos imitar esas cualidades? ¿Cómo podemos imitar a aquellos cristianos a tener esas cualidades? Ahora en su guía, allí hay unos espacios. Ustedes van a escribir en su guía cada cualidad que va a ir apareciendo, ¿verdad?
Y luego al final, en esos espacios, cuando ya yo haya terminado totalmente de dirigirle en este estudio, su líder y ustedes van a trabajar en ver cómo ustedes pueden hacer o imitar las cualidades que van a escribir en este momento. ¿Cuáles eran las cualidades? Lo vemos allí, hemos hablado de dependencia, hemos hablado de dedicación, hemos hablado de constancia, hemos hablado de humildad, hemos hablado de fe, hemos hablado de decisiones. Estas son las cualidades que se escribieron anteriormente en los espacios. Y ahora ustedes van a volverlos a escribir en estos espacios, pero al lado de ellos, en una frase corta, ustedes van a poner: ¿cómo puedo yo imitar? ¿Qué puedo hacer yo para poder vivir una vida dependiente de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para vivir una vida dedicada a la oración? ¿Cómo puedo hacer yo para ser constante en medio de la oración? ¿Qué puedo hacer para cultivar en mi corazón, en mi vida, la humildad, la verdadera humildad? ¿Cómo puedo yo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo yo trabajar sobre mi confianza en Dios? ¿Cómo puedo yo saber tomar decisiones? En conjunto, cada una persona que está en este estudio va a colocar una idea en esas líneas. Y luego van a compartirla juntos para ver cómo todo el grupo tiene diferentes ideas para unirlas y poder entonces mantenerse fieles a la oración como un núcleo muy importante de la iglesia. Hay otra pregunta que quiero hacer ahora. Dice: ¿cuál fue la cualidad sobrenatural de ellos y qué lograron ellos al tener esa cualidad? Eso está en Hechos 4:31. Está en Hechos 4:31. Pero ustedes, en el momento en que vayan a contestar esto, buscan Hechos 4:31. ¿Cuál sería esa cualidad natural? ¿Cuál sería? La vimos, fue una de las últimas o la última que escribimos en el comentario, en el área del comentario. Y esa cualidad es poder. Es poder. Poder. Y estamos hablando de poder, no de lograr cosas. No de que yo puedo escribir o no de que yo puedo caminar. No. Estamos hablando de poder. De una fuerza sobrenatural, algo que lleva a que nosotros podamos también tener dones para hacer milagros, para enseñar, dones para muchas cosas, como están en el libro de Corintios, la carta a los Corintios es lo correcto. Libros son los del Antiguo Testamento, cartas son las del Nuevo Testamento. Hermanos, la iglesia necesita tener una vida de oración fortalecida. Una vida de oración fortalecida. Fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Y el cristiano es la persona que debe poseer esa fuerza. Porque la vida de oración es fuerte. Es fuerte. Y esa vida de oración es el poder que el Espíritu Santo le puede dar a usted como cristiano que está dedicado, cristiano que tiene fe, cristiano que tiene convicción, cristiano que está aferrado a la oración. Así que la vida de oración es fuente del poder del Espíritu Santo en el cristiano. Una auténtica comunión constante con Dios nos reviste de su unción. Tal relación debe ser parte del estilo de vida cristiana, como también lo es el discipulado, la adoración a Dios, etc. Donde quiera que estemos como iglesia o de como individuos, ese lugar
debe convertirse en un lugar de oración. Debemos hacer que la gente sienta y vea que como congregación la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo están en nosotros. Voy a hacerte una pregunta. Y esto lo leí en un escrito del pastor Marco Marroquín. ¿Quieres vivir en el poder del Evangelio? Probablemente digas por emoción, sí. Pero si en vez de hacértela de esa manera, te digo, ¿crees que debes vivir en el poder del Evangelio? Y tú ahora me vas a responder, no con emoción, sino con la razón. Sí, creo que debo vivir en el poder del Evangelio. No obstante, si yo te pregunto, ¿estás dispuesto a partir de este momento vivir en el poder del Evangelio? Para responder, ya no usarás tus emociones, pues las emociones no son suficientes para esto. Pero tampoco vas a usar tu razonamiento, pues no hay nada que deducir ni que razonar. ¿Cómo puedes responder a esta pregunta? A esta pregunta podrás responder solo con tu voluntad. Solo con tu voluntad. Haciéndolo. Haciéndolo. No es disponerte, es haciendo a partir de este momento lo que tienes que hacer para vivir en el poder del Evangelio. Y es llevar, no solamente de manera individual, aún mucho más, de manera congregacional, que es lo que estamos estudiando en esta serie, una vida de oración. Una vida de oración. Y así tú vas a vivir en el poder del Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Los dejo con su líder a partir de este instante.